El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esta fecha nos coge a los peruanos con cifras pues bastante preocupantes, lamentables diría yo. En octubre, de acuerdo a estadísticas de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 16 feminicidios. Ahora último nomás, suman con esos 117 acciones, crímenes de ese tipo a lo largo del año. Y bueno, ¿qué nos está diciendo eso? Tenemos normas que en efecto pues aplican sanciones severas a quienes incurran en violencia contra la mujer, pero parece pues que no están resultando todo lo disuasorias que deberían resultar. Sobre el problema de la violencia contra la mujer vamos a conversar con Ivonne Macasi León. Ella es coordinadora del programa de derechos humanos del Centro de la Mujer Flora Tristán. Bienvenida a nuestro programa, Ivonne. Le agradecemos por estar con nosotros. Muy buenos días a usted y a todos sus oyentes y sus televidentes. Buenos días también para usted. Bien, ¿cómo entender lo que está ocurriendo en nuestro país, Ivonne? Hay leyes, hay también entidades que se preocupan pues por apoyar a las mujeres que son objeto de este tipo de actos violentos, orientándolas, pero siguen dándose este tipo de delitos, siguen matando a las mujeres y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer o las autoridades tendrían que reforzar para que esto no siga escalando? Mire, esta es una problemática que efectivamente se viene agudizando año a año, pero ya lo dijo hace más de 30 años la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, que ahora todo el mundo la reconoce, que la violencia contra las mujeres es una pandemia y entonces hay que abordarla como tal. Una pandemia tiene que ver, ahora que hemos aprendido muchísimo a raíz de la COVID, tiene que abordarse desde un plano, primero de prevención, muy importante. La educación desde la primera infancia es clave para cambiar estos patrones machistas, efectivamente, y las relaciones significativas de poder. Entonces, tiene que ver con educación desde la primera infancia, pero también nos referimos a la otra parte muy importante. Si bien hemos avanzado a nivel normativo, lo cual es muy bueno, porque sin normas a veces también caemos en la impunidad, pero lo que sigue siendo cierto es que hay demasiada impunidad para las víctimas que se atreven a denunciar estos graves hechos que usted ha relatado. Esa impunidad responde a la manera en que está diseñado el tema judicial, los procesos que se tienen que desarrollar en cualquier tipo de caso judicial o penal. Los tiempos son bastante prolongados y bueno, ya incluso la víctima hasta llega pues a hastiarse, es una especie de tortura emocional adicional a la que ya tuvo la víctima. ¿Cree que por ahí va la explicación esa impunidad? Bueno, parte definitivamente desde el primer operador que recibe una denuncia, ¿no es cierto? Las víctimas fundamentalmente que deciden denunciar, porque no todas lo hacen, solo un 25-27% llegan a un establecimiento público. Quiere decir, o a una comisaría o a una fiscalía a hacer una denuncia. O sea, imagínense la magnitud real de la violencia. Solo un 25% llegan a hacer esta denuncia. Y entonces comienza la impunidad desde el inicio, cuando no es tratada adecuadamente una situación de violencia y la situación de la víctima y en qué condiciones llega. Usted hacía referencia muy bien a lo señalado por la Defensoría del Pueblo, que tenemos más de 16 mujeres al mes asesinadas por entre 16, 17 mujeres o asesinadas, desaparecidas, lo que consideramos a diario, lo que les viene sucediendo a las mujeres. ¿Qué sucede? Gran parte tiene que ver con la impunidad, porque ellas recurrieron antes a algún establecimiento público, a hacer un llamado de atención para que algo suceda, para que la autoridad responda, y no respondieron. Nuestras normas, por ejemplo, prevén para el caso de los juzgados que deben de dictar medidas de protección inmediata a las mujeres que hacen denuncias, de acuerdo a la gravedad, como señalan, de la denuncia, ¿no?
Sin embargo, muchas de estas medidas de protección caen en saco roto, porque efectivamente no hay una respuesta adecuada ya del operador. Entonces, aquellas que deciden denunciar muchas veces se ven frustradas en este largo trámite, como usted bien dice, en el Poder Judicial. Y también se reportan pues situaciones que no sabemos si encajan en lo que es la incomprensión de la situación que se está viviendo o simple discriminación por el hecho de ser mujer. Pensábamos pues que habían quedado un poco atrás ese tipo de respuestas, concretamente en las dependencias policiales, para decirlo con todas sus letras, pero sí, se escucha y es constante de este tipo de quejas, ¿no? Que cuando la mujer ha ido a denunciar, bueno, se le ha puesto como que algunos obstáculos y hecho preguntas también como que medias inoportunas para sustentar su denuncia. ¿Cree usted que se está, de repente el trabajo que las autoridades están haciendo para que esto cambie no está teniendo el efecto adecuado? Definitivamente no se está abordando el problema en su real magnitud. Decía una similitud con lo que ha sido la pandemia de la COVID, ¿no es cierto? Y que hemos sido bastante críticos como ciudadanía, cómo se abordó. Esta también es una pandemia, y no lo decimos nosotras, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces tiene que abordar como tal. Creo que no estamos haciendo nuestro trabajo, las autoridades no lo están haciendo. Tenemos que insistir mucho en la educación con igualdad, porque esta problemática, si bien es cierto, podemos abordarla de diferentes aristas, tiene su origen en una educación desigual, donde a los niños y a las niñas se nos cría de manera diferente, todavía hoy. Estamos, imagínense, en el año 2022 y se les cría a los niños y a las niñas de manera diferenciada. Hoy día vemos lo que está sucediendo, a propósito del regreso al colegio, se están teniendo infinidad de agresiones de niños hacia niñas. O sea, estamos repitiendo el patrón. ¿Qué quiere decir? En sus casas lo viven frecuentemente, entonces lo normalizan, van a la calle y ven los acosos que hay contra las mujeres y lo celebran. Entonces se viene normalizando, se continúa normalizando ese tipo de conductas. Entonces tenemos que abordar, por eso, si es un camino a largo plazo, sí. El largo plazo es cambiar el chip, cambiar la parte cultural, ¿no? Que tiene que ver con una educación igualitaria. Y lo otro, lo inmediato, es atender la emergencia. Esto es una emergencia. Entonces trabajar con los operadores desde la policía, que es el primer lugar donde acuden las mujeres que deciden hacer una denuncia. Se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente. Estos operadores tienen que tener una empatía con la víctima. Empatía quiere decir un trato adecuado, no cuestionador, como usted bien señala, que muchas veces tratan de dar como la justificación a la violencia por parte del agresor. Claro, y bueno, allí el tema también se toca, ¿no? El trato que da un operador policial a una mujer pues que va a denunciar un caso de violencia, también pasa por la preparación, la sensibilidad y más allá y transversalmente sobre lo que usted señalaba, la educación, la formación que uno ha tenido desde siempre, ¿no? Y seguramente reforzándose con el pasar de los años respecto a temas como este. La educación, de acuerdo a lo que usted señala, ¿no? Vendría a ser la vacuna dentro de esta pandemia de violencia contra la mujer y bueno, pero también esperar a que rinda frutos un cambio de esta índole es esperar pues a nivel de generaciones, hablar de tiempos muy prolongados. Y en lo inmediato, usted como estudiosa del tema, ¿qué sugeriría, qué recomendaría ir haciendo para reforzar el trabajo que ya viene implementándose? Efectivamente, como usted dice, si no iniciamos con el cambio en la educación, no vamos, en 30 años después posiblemente vamos a seguir hablando sobre lo mismo y en los mismos niveles. Sin embargo, es cierto, la emergencia tiene varios tipos de respuesta. Una pandemia tiene varios tipos de respuesta. Y en este caso, un primer paso es escuchar a las mujeres, porque efectivamente
Si bien es cierto, no todas denuncian, no todas llegan a tomar esa decisión, que de por sí es muy difícil. Recordemos que la mayoría de casos, los agresores son personas que ellas consideran importantes en sus vidas, ¿no es cierto? O sea, es la persona más cercana a ellas, igual que a las niñas. ¿Quiénes violentan a las niñas? Las personas cercanas, aquellas personas que ellas confían, su padre, su tío, el padrino, en fin, lo más cercano. Entonces, llegar a un proceso de denuncia es complejo, pero cuando deciden, nosotras esperamos que el Estado responda, pues responda, como decimos, con empatía. No solamente la policía, la fiscalía también. A veces tenemos, mire usted, ahora que conocemos casi todos los grandes procesos judiciales y lo que demora el Poder Judicial y la propia fiscalía, estas investigaciones a veces son interminables para las mujeres. Interminables. Recordemos que tampoco las mujeres cuentan con adecuados recursos. Requieren contratar abogado o abogada o acudir a un centro de emergencia mujer. Pero ¿qué pasa? En los centros de emergencia mujer, que son establecimientos provistos por el Estado, tienen una abogada para atender por lo menos 150 o 200 casos. Eso es materialmente imposible. Entonces, la persona que acude también a estos servicios para ser atendida y asesorada en sus derechos, también tiene una doble frustración, porque ya decide, el hecho de decidir es importantísimo, pero luego tiene esta barrera. Entonces sí, tenemos que mejorar los servicios del Estado fundamentalmente para acoger a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes que deciden denunciar, porque no olvidemos que la violencia contra las mujeres cruza todas las edades de estas. Y claro, no solamente son las mujeres adultas las afectadas, sino persiste en las niñas y en las adolescentes. Fíjese usted, nosotros tenemos hasta la fecha o hasta el mes pasado más de 1.300 niñas que han culminado un embarazo. Imagínense. Esto es una repetición, ¿no es cierto? Entonces son niñas menores de 14 años que han culminado con un embarazo. O sea, a esa edad ya frustraron su proyecto de vida. Lo más probable es que haya sido producto de abuso sexual, de acuerdo a nuestra ley, obviamente que calificaría dentro de violación sexual, pero no hay una atención adecuada. ¿Qué estamos haciendo por estas niñas? Bueno, el Estado, esa es su obligación. La sociedad también, por eso hablábamos de sensibilización y educación, pero fundamentalmente son las instituciones del Estado los que tienen que responder ante un clamor de una mujer, una niña o un adolescente que decide presentar una denuncia. ¿Cómo evalúa usted, Ivonne, el papel de la mujer, el Ministerio de la Mujer en este tema, el papel orientador, rector que está cumpliendo esta dependencia del Poder Ejecutivo? Mire, yo creo que nosotras hemos hecho mucho esfuerzo. Cuando hablo de nosotras, somos el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, por mantener y tener un Ministerio de la Mujer como ente rector. Consideramos que ese ministerio requiere muchísimo más recursos. Para comenzar, no tiene una estructura descentralizada a nivel nacional. Por lo tanto, se encuentra en Lima y en el resto de las provincias tenemos lo que son los centros de emergencia mujer. Entonces, ¿requiere una descentralización? Sí. ¿Para qué? Para que las mujeres lleguen más cotidianamente a este ente rector. Por otro lado, hay que fortalecerlo efectivamente en sus competencias, con recursos. Usted sabe que si comentábamos hace un momento, los centros de emergencia de mujeres es uno de los servicios más importantes que tiene el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, tenemos, como le comentaba, una abogada que lleva 140, 150 casos. Yo soy abogada. Es imposible que uno pueda tramitar esa cantidad de procesos adecuadamente. No es que no se va a recibir, pero entonces usted no se puede concentrar como profesional en 150, 160 casos a la vez, porque tiene diligencias en diferentes momentos, tiene que hacer probanzas, en fin, lo que exige un proceso judicial. Entonces hay que fortalecer esos servicios. Y finalmente, obviamente, muchísimo más recursos y empeño en la sensibilización a la ciudadanía. Estas campañas, no solamente por el 25 de noviembre, que es la que recordamos cada año, debería ser como una marca, porque las niñas que son
forzadas, que son violentadas, va a marcar su vida para siempre. Entonces vamos a repetir nuevamente esta situación y nos vamos a mantener de manera permanente en una situación de pandemia, ¿no? Así va a ser un círculo vicioso. Ojalá lo podamos romper, Ivonne. Le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dado y estos alcances que le ha dado a nuestra audiencia sobre la situación de la violencia contra la mujer en nuestro país. Que tenga usted un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes y como decimos, esta fecha es para conmemorar. Conmemorar quiere decir reflexionar, reflexionar y salgamos. Yo hago una invitación este 26 de noviembre, vamos a salir, sí, como todos los años, a marchar, a llamar la atención. Lo hacemos el 26 justamente porque el 25 es viernes y no queremos interrumpir también el trabajo de las mujeres que tanto sostienen a sus hogares. Vamos a hacerlo el 26 a partir de las 4 de la tarde. Sería bueno autoconvocarnos, como lo estamos haciendo ya, para llamar la atención. Esta pandemia no puede continuar de esa manera. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, que le vaya bien. Gracias pues a Ivonne Macasi del Centro de la Mujer Flora Tristán. Ya lo saben, el viernes 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el 26, Flora Tristán está convocando a una marcha con tal motivo este sábado. Y bueno, luego de explorar este tema bastante desagradable, bastante negativo para nuestro país, que es el de la violencia contra las mujeres, nos vamos al aspecto informativo de las cosas con nuestra ronda de corresponsales. Información desde el interior del país. Y vamos a empezar esto con La Libertad, desde donde reporta Luis Puel. Buenos días, Luis Puel. Gracias por el pase, muy buenos días. A primeras horas de hoy martes, el tránsito en la carretera de penetración a la sierra de la región de Libertad ha sido bloqueada por los transportistas de carga pesada, quienes han iniciado un paro frente al alza de combustibles y otros ofrecimientos que según ellos el gobierno no ha cumplido. La Policía Nacional se está dirigiendo a la zona para persuadir a los transportistas de que dejen libre la vía o tomar acciones obviamente que faculte la ley para que el tránsito se reanude, pues es la única vía que conecta de Trujillo, capital de la región de Libertad, con las 5 provincias de la sierra como son Otusco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Patás y Bolívar. En tanto, los pasajeros que van y vienen hacia esa ruta tienen que bajarse y caminar para poder tomar otro vehículo y así poder continuar hacia su destino final. Nosotros estaremos informando respecto al avance y cómo actúan las autoridades para evitar que el tránsito en las principales vías de la región siga bloqueado. Esta es la información. A esta hora del día volvemos contigo. Gracias, Luis, por tu reporte desde La Libertad, donde este paro de transportistas de carga pues está también, al igual que en otros puntos del país, generando interrupción en el tránsito vehicular. Vamos ahora hasta Arequipa con Rocío Méndez. Buenos días, Rocío. Buenos días, Fidel, gracias por el pase. Para informarles que la Municipalidad Provincial de Arequipa presentó el Plan de Seguridad por Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Este documento implica la realización de inspecciones a los centros comerciales del Cercado de Arequipa, donde existen unos 70 establecimientos. El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres realizará visitas inspectivas con el propósito de verificar que los comerciantes cuenten con extintores, exista una adecuada señalización en los pasadizos, así como evitar la presencia de mercadería en los pasadizos, lo que podría obstaculizar el normal tránsito de los compradores. De otro lado, informarles que el paro de transportistas de carga pesada en Arequipa se desarrolla hasta el momento con normalidad. En la carretera panamericana sur, a la altura del kilómetro 48, se observa la presencia de transportistas a un costado de la vía, lo que hasta cierto punto obstaculiza el normal tránsito en la zona. Se conoce que en unos momentos
los transportistas realizarán una marcha rodante que se iniciará a la altura de la variante de Uchumayo hasta el kilómetro 48 de la Panamericana Sur. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Gracias, Rocío, por tu reporte desde Arequipa, donde también, al igual que en La Libertad y en otros puntos del país, se da este paro de transportistas. Vámonos a Ancash con Gonzalo Horna y su reporte. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, amigos, muchas gracias por el pase. Les contamos que en la provincia de Casma, específicamente en la zona del puente Carrizal, a la altura de la Panamericana Norte, se experimentan bloqueos de la vía a causa del paro de transportes de carga pesada convocado para el día de hoy a escala nacional. Desde tempranas horas de la madrugada, los transportistas de este gremio, pertenecientes a la ciudad del Eterno Sol, han tomado la medida de poder radicalizar su protesta en busca de la atención de las autoridades competentes. Esto ha originado una larga cola de vehículos en el ingreso de los vehículos que se dirigen de Chimbote hacia Casma y viceversa. Algunos pasajeros incluso están optando por caminar, sobre todo los que les ha sorprendido esta medida en horas de la madrugada, han optado por pernoctar en la ciudad de Casma hasta que pueda haber alguna solución al respecto y se pueda despejar la vía. En el caso de los vehículos particulares hay que mencionar que el pase es alternado, se está permitiendo el pase alternado de algunos vehículos particulares. Básicamente la restricción en este momento es para los vehículos de transporte interprovincial y también para los de carga pesada que no han decidido acatar la paralización. Hasta el momento es la única medida que se conoce sobre el paro en la jurisdicción de la zona costa de la región Ancash. Esta es la información que tenemos para ustedes, amigos. Gracias a ti, Gonzalo, por ese reporte desde Ancash. También ahí el paro de transportistas de carga pesada tiene consecuencias. Y finalizamos la ronda de corresponsales de Andina al Día con la ciudad del Cusco, con la región de Cusco, con Percy Hurtado. Te escuchamos, Percy. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fidel? Muy buenos días y buenos días a las personas que como siempre se informan con la agencia de noticias andina. Hay mucha información en esta región. La primera tiene que ver con el cambio climático que estamos atravesando. Ya se están registrando las lluvias y en las zonas altoandinas se está registrando la caída de nevadas. Las temperaturas están descendiendo y la recomendación es estar abrigado. La otra información es preocupante debido a que un varón de 32 años de edad se convierte en la primera víctima mortal de la viruela del mono. El joven paciente se hallaba internado en el hospital regional de esta ciudad por complicaciones en su salud. Javier Ramírez Escobar, gerente regional de salud, ha confirmado que el interno padecía de otra enfermedad que lamentablemente tras el contagio con la viruela complicó su estado y dejó de existir. Ha referido que la viruela del mono como tal no provocaría la muerte, sin embargo, ante otras patologías o el sistema inmunitario débil, por ejemplo, el virus del SIDA podría dejar de existir. En tanto, José Pinares Valencia, director de este nosocomio, ha señalado que el paciente asegurado estuvo internado al menos un mes y medio y ha reiterado que tenía complicaciones por múltiples factores en su salud y el problema de fondo pues ha provocado su muerte. En lo que va del año hay 16 casos de la viruela del mono en esta región. En la última semana se han enviado muestras, sin embargo, el Instituto Nacional de la Salud no ha confirmado si se tratan o no de esta viruela. Fidel, es la información desde la ciudad imperial del Cusco. Retorno contigo. Gracias a Percy Hurtado por su reporte desde el Cusco. Con esa información terminamos esta edición de Andina al Día, esperando que las entrevistas y los datos que hemos compartido con ustedes les hayan resultado útiles y también entretenidos. Nosotros nos vamos. Antes, un saludo para todos los músicos de nuestro país al celebrarse hoy el Día Internacional del Músico, una conmemoración patrocinada por la UNESCO. Ellos que siempre nos traen pues novedades y sentir a nuestros espíritus
que tengan una feliz jornada. Y ustedes también sigan conectados, además, con las redes sociales de la Agencia de Noticias Andina. Estaremos viéndonos muy pronto. Hasta luego.